Una corredora con masa de 56,1 kilogramos parte del reposo y acelera con una aceleración constante de 1.23 metros por segundo al cuadrado hasta que alcanza una velocidad de 5.10 metros por segundo. Luego continúa corriendo esta velocidad constante. ¿Cuánto tarda en recorrer 173 metros? Si anotamos los datos, entonces tendríamos velocidad inicial 0 metros por segundo. La aceleración es 1.23 metros por segundo al cuadrado. Y queremos que tenga una velocidad v de 5,10 metros por segundo. Si hacemos un análisis gráfico de lo que está pasando, podríamos, por ejemplo, hacer un gráfico de velocidad versus tiempo. Y lo que dice entonces que parte del reposo a velocidad 0 y acelera con una aceleración constante hasta llegar a una velocidad de 5,1 metros por segundo. Eso por el momento no sabemos en qué tiempo pasa. Y después entonces sigue a esa misma velocidad todo el rato hasta que llega al tiempo final que nosotros queremos calcular. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿cuánto se desplaza o cuánto se demora en llegar a los 5.1 metros por segundo? ¿Sí? Que sería, en el fondo, ¿cuál es ese tiempo t grande? Eso lo podemos hacer de las ecuaciones de itinerario. Si las anotamos, tenemos una de posición, que sería esta para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, al cuadrado. Y la de velocidad, que esta en el fondo nos va a entregar la información que nosotros queremos. Con esta segunda ecuación, entonces podemos reemplazar porque nos dice que llega a los 5,10 metros por segundo partiendo del reposo, que es su velocidad inicial. Su aceleración es de 1.23 metros por segundo al cuadrado. Y esto va a pasar entonces en un tiempo t. Eso es lo que nosotros estamos pensando en esta parte. Se fue con aceleración constante hasta que llega a esta velocidad de 5.1 metros por segundo. Y de aquí inmediatamente podemos sacar cuál es el tiempo, de hecho. 5,1 dividido 1.23. 4,15. Entonces, en ese tiempo, 4,15 segundos, llega a esa velocidad. Podríamos preguntarnos también cuánto se desplazó en ese tiempo. Y entonces ahí podemos ocupar la ecuación de itinerario si ustedes quieren. ¿Ya? Con la ecuación de itinerario, por ejemplo, si parte del reposo, o sea, en el punto en que está en reposo, podemos decir que está en el origen. Entonces podemos decir que esa posición inicial es 0 metros. Y si reemplazamos entonces las ecuaciones de itinerario que están acá arriba, tendríamos 0, posición inicial, velocidad inicial también es 0, y entonces nos queda el término de la aceleración. Sería entonces posición en el tiempo t grande. Dijimos que era posición inicial 0, más la velocidad inicial 0 por t, más un medio, aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces si reemplazamos en los 4,15 segundos, esto no aporta y nos queda un medio de 1,23 por 4,15 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Entonces esto es 10,59 metros. ¿Qué significa? Si su posición inicial era 0 y está en este punto, esto es el mismo desplazamiento en el intervalo 0 hasta t grande, que en el fondo sería el área que hay acá. Toda esa área corresponde al desplazamiento que acabamos de calcular. ¿Sí? ¿Se puede sacar el tiempo con la otra? ¿No vas a sacar la que ocupó al final? No, porque no te da información.
sobre en cuánto tiempo llega a la velocidad. Ahora sí vamos a ocupar la otra ecuación. ¿Ya? Entonces, esta es la posición a los 4,15 segundos. Por si acaso, también hay otra forma de calcular esa distancia, aunque no tendríamos información del tiempo, que sería ocupando la ecuación que nos habla de las velocidades al cuadrado, más 2a por delta x. ¿Sabemos cuál es la velocidad final? Que era 5,10, ¿o no? 5,10 al cuadrado, la velocidad inicial era 0, más 2 veces la aceleración, que es 1,23, creo, y por el desplazamiento. Y entonces, si hacemos el despeje, nos va a quedar 5,10 al cuadrado dividido 2 por 1,23. Esto da lo mismo. Bueno, debería haber dado lo mismo, así que era 10, ¿cuánto era? 10,59 metros. Acá hay dos formas entonces de calcular esto. Ya cuál es lo que se desplazó. Y si ustedes quieren, a través de la ecuación itinerario, podrían calcular en cuánto tiempo logra eso, ¿sí? Esto es, digamos, un mecanismo alternativo, porque saben que la posición final entonces es 10,59 metros. Su posición inicial era 0, la velocidad inicial era 0 por t, más un medio por 1,23 por t al cuadrado. Y entonces, si despejan acá el t, les va a dar 2 por 10,59 dividido 1,23, esto todo bajo raíz, y debería darles 4,15, ¿no? Entonces da 4,15. Y entonces aquí hay dos métodos alternativos para poder calcular el tiempo en que llega a la velocidad que les piden, ¿sí? Ahora estamos en la segunda parte del gráfico, ¿cierto? Estamos en la parte que tiene velocidad constante, que pasa después del t grande, que es 4,15. Y sabemos cuál es su posición inicial, ¿cierto? Entonces lo que podemos decir es que ahora, como cambia el movimiento, tenemos otros parámetros, por decirlo así. Ahora tenemos una posición en el tiempo igual 4,15 segundos. Y eso es 10,59. Su velocidad ahora es constante y era el 6, algo, ¿no? 5 y algo. 5,10 metros por segundo. Y esto pasa entonces en el t igual 4,15. Entonces ahora podemos escribir de nuevo la ecuación itinerario, solamente que ahora nos tenemos que acordar de que la aceleración es 0, que es constante, ¿cierto? Aceleración igual 0. Entonces, si reemplazamos en la ecuación itinerario la general, que era esto, ¿qué nos damos cuenta? Ahora la posición inicial, o posición de referencia más bien, ya porque sabemos que viene moviéndose de antes, pero la posición de referencia es 10,59. La velocidad ahora ya no es 0, porque desde ese instante se está moviendo a los 5,10 metros por segundo. Y entonces aquí hay que poner el intervalo de tiempo desde el tiempo que nosotros estamos considerando, que sería entonces t menos 4,15. Y la aceleración es 0. Entonces ahí tenemos la ecuación itineraria. Entonces tenemos que la posición es igual a 10,59 metros más eso que está ahí. Y esto es válido entonces para t mayor a los 4,15 segundos. Porque sabemos que antes hay aceleración, ¿cierto?
Y ahora sabemos dónde parte y queremos saber dónde termina. En realidad sabemos dónde termina. Nos preguntan cuánto tiempo pasa, ¿cierto? En que llega a los 100,173 metros. Entonces, imponemos que la condición final es que su posición en algún tiempo t que no conocemos es 173 metros. Pero ya sabemos entonces cuál es la ecuación itinerario, porque esto nos dice cuál es la posición en cualquier tiempo. Que es 10,59 más 5,1. Voy a multiplicar acá, voy a hacer la distribución. Queda 5,1 por t menos 5,1 por 4,15. ¿Me dan ese valor? 5,1 por 4,15. Menos 21,16. 21,16 entonces. Y entonces eso menos 10,59. Negativo. Menos 10,57 más 5,1 t. Y eso entonces ya tenemos la ecuación itinerario. Esto nos describe entonces exactamente la posición que tiene después de los 4.15 segundos, que es cuando dejó de acelerar, ¿cierto? Se mueve a velocidad constante. Y ahora simplemente hay que despejar el término. Y si hacemos eso nos va a quedar 10,57 acá. Pasamos esto hacia el otro lado sumando. Y esto da 183,57. Y pasamos dividiendo este 5,1. Y esto nos va a dar entonces el tiempo en que llega a esa distancia. ¿Cuánto es? 35,99, 36. 25, ah, 35. 35,99 segundos, que son algo así como 36 segundos. Entonces en ese tiempo llega a la posición que les están pidiendo. Ahora también podemos verlo desde el método gráfico, ¿cierto? Porque sabíamos que en un gráfico de velocidad versus tiempo teníamos este primer desplazamiento, ¿cierto? Que eran 10, y algo. 10,59 metros. En este gráfico de velocidad versus tiempo. Y entonces la pregunta era, ¿cuándo llega en total a los 173 metros, ¿cierto? Entonces a esto le llamamos delta x2. Y lo que sabíamos entonces es que por interpretación de los gráficos de velocidad versus tiempo, el área bajo la curva nos entrega el desplazamiento total. Entonces si tomamos el área bajo la curva de la primera parte y la segunda, nos debería dar en total los 173 metros. Pero la primera lo sabíamos, que era 10,59. Y entonces el área 2, sabemos cuánto es, ¿cierto? Porque es la velocidad que tiene, que era el 5,1, por delta t, si ustedes quieren, que sería desde t hasta t chico. Todo esto es delta t. Entonces esto 173 metros. Y esto ya es fácil, porque lo despejamos. Menos 10,59. Y nos queda que delta t es igual entonces a todo eso. ¿Cuánto es? 31,8 segundos. Entonces esto es 31,8 segundos. Y sabíamos que antes había demorado 4,15. Entonces en total, tiempo total por decirlo así, sería la primera parte, el t que eran 4,15,
más esto que calculamos recién. 4,15 más 31,8. 35,95. Y bueno, seguramente se perdió algún decimal acá por la aproximación, pero esencialmente son los mismos 36 segundos. Entonces, ahí tienen dos mecanismos con los cuales pueden hacer el problema. Sería bueno que siempre hagan este análisis gráfico igual. Siempre es útil y en realidad es más fácil, ¿cierto? Calcular las áreas y esas cosas. Es fácil calcular en este tipo de gráficos. Así que eso, como consejo, pueden hacerlo desde las ecuaciones de itinerario, que esa por si acaso es la herramienta más fuerte que hay. Les va a servir siempre. En cualquier tipo de movimiento, independiente si es rectilíneo, acelerado u otro tipo de movimiento que pueden ver después. Pero el método gráfico también es útil, sobre todo en estos gráficos que son bien sencillos. Cuando hay otro tipo de movimiento, el método gráfico ya es un poco más complicado porque tiene que ver con integrales y eso está por lo menos fuera de este curso.